para concluir un proceso también extraordinario, un camino de 2 años, más de 2 años, un camino que hemos transitado para repensar nuestra identidad, la misión y también el nuevo nombre del movimiento. Los cambios que vamos a compartir ahora en esta llamada aún no son públicos y queríamos presentar primero a las personas más importantes, a los miembros más importantes del movimiento, nuestra familia en definitiva. Así que les agradecemos su participación aquí hoy y les pedimos que mantengan lo que aquí se converse en privado hasta que se hagan los anuncios públicos a finales de mes. Vamos a comenzar, para aquellos que necesiten traducción, for those who need listen this conversation in English, you can click on the button below, in the interpretation button below. There are the options to listen in English. También se puede escuchar en portugués esta conversación. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir a Paula Lor, coordinadora del capítulo del Movimiento Católico Mundial por el Clima en Ecuador, que nos acompaña hoy, si puede iniciar este evento, esta llamada con una oración. Paula, perdón. Señor Jesús, tu peregrinaje fue con tu grupo de amigos. Compartieron contigo la misión que Dios te encomendó. Aprendieron de tus acciones y tus palabras el cuidado de las pequeñas cosas y el valor inconmensurable de la madre naturaleza. Hoy te pedimos que nos enseñes cómo acompañar a quienes nos necesitan en el cuidado de nuestra casa común. Te pedimos que nos des las palabras para guiar este proceso, para sacar lo mejor de cada uno, escuchar el clamor de la tierra y de los pobres, y poner lo que somos en el servicio de la humanidad. Que nuestro encuentro sea una experiencia sublime de fraternidad. Que la corrección fraterna sea el motor del camino. Que la amistad y el amor ágape sean nuestra forma de vida. Que la generosidad con el conocimiento sea fuente de sabiduría. Que la palabra oportuna inspire siempre el encuentro y que la contemplación de la Madre Tierra se traduzca en oración, canto y acción. Señor Jesús, acompaña nuestro camino como movimiento. Amén. Amén. Muchas gracias. También queremos rezar hoy y pedir por el eterno descanso del padre Stan Swami, jesuita. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. El padre Stan, como digo, era jesuita, tenía 84 años, falleció ayer después de estar 9 meses en la cárcel, acusado por el gobierno de terrorismo por su compromiso en favor de las poblaciones nativas. Desde finales de mayo se encontraba internado en el Hospital de la Sagrada Familia en Mumbai. Al final fue cuando los jueces permitieron, por su salud ya gravemente afectada por coronavirus y por la edad, que fuera trasladado de la prisión de Taloja, donde estaba, y ante el empeoramiento de su salud, pues falleció ayer el padre Stan. Nos unimos con esta oración también al dolor de la comunidad jesuita en todo el mundo, y tenemos aquí un nuevo ecomártir, alguien más que ha entregado su vida por los más vulnerables y por el cuidado de la casa común. Rezamos también por su alma. Y vamos a pasar ahora a Michelle Roy, miembro del Comité Directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Michelle nos habla desde París. Michelle, ¿estás por aquí? Sí, estoy. Gracias, Gabriel. Buenas tardes o buenos días a todas y todos. ¿A dónde están? Estáis. Castellano no es mi madre idioma, pero voy a probar al mejor. Voy a introducir. No muestro las diapositivas, ¿no? Y bueno, podemos empezar con esta, que la próxima, sí, gracias, que nos pone con una palabra para Papa Francisco en
en el movimiento que hemos vivido estos últimos años, ¿no? GCCM nació hace 6 años en todo el mundo en el mismo tiempo como algo inspirado por el Espíritu Santo y muy dinámico, y se ha desarrollado rápidamente. El primer comité que existió, el comité de pilotaje, después tuvo la junta de directores, y poco a poco se ha organizado. Y eso ha necesitado un discernimiento. Como lo dice Papa Francisco, discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. Hemos sido escuchando al Señor para este movimiento de discernimiento que ha empezado hace 2 años para confirmar el proceso de desarrollo de GCCM. La siguiente diapositiva. Ok. Pues durante como 2 años hemos reflexionado sobre 5 preguntas, y voy a presentar el resultado de las 4 primeras y después viene Martín. Sobre pues identidad y membresía, las estructuras, los valores, la misión. Y siguiente. Han participado en este proceso largo todos los órganos internacionales que son y lo hemos hecho en dos momentos particulares. Pues sobre los 3 primeros puntos, el comité directivo, el Consejo Mundial de Miembros, que se llamaba en este tiempo comité de pilotaje, la Secretaría, venimos de más de 20 países, ¿no? De todas partes del mundo. Y para la segunda parte hemos trabajado en un modo un poco más que ha involucrado más gente, ¿no? En consultas regionales de capítulos y animadores y con encuestas online. Siguiente. Esos son los datos. No hemos empezado hace mucho tiempo, dicho 2 años. Siguiente. Pues, identidad y membresía. Hemos trabajado sobre la base que teníamos antes, porque la identidad fue definida al inicio, ¿no? En 2015, 2016. Y hemos refinado esta identidad. ¿Quién somos hoy? Pues lo voy a leer porque es importante, ¿no? El MCMC busca ser un movimiento es importante, no una organización, ¿no? Sino un movimiento guiado por el Espíritu Santo que reúna a los católicos para cumplir su misión. Misión veremos después, ¿no? El movimiento reúne a una amplia gama de organizaciones católicas y miembros de base de todo el mundo. Estos miembros caminan juntos en sinodalidad y comunión con la Iglesia Universal en un camino de conversión ecológica. Hemos ampliado aquí el quién somos, ¿no? Camino de conversión ecológica, y no solamente cuestiones relacionadas al clima. Buscando la unidad en la diversidad, lo veremos después, las organizaciones miembros y los miembros de base se reúnen para rezar, colaborar y movilizarse en respuesta al clamor de la tierra y el clamor de los pobres, ¿no? Que nos pide Laudato Si.
guiados por un espíritu de subsidiariedad. Cuando el momento y el contexto son adecuados, crean juntos o se involucran con los círculos y capítulos locales y se conectan con el movimiento global en una amplia gama de iniciativas para vivir la Laudato Si. Pues nuestra identidad, por larga, pero claramente las últimas palabras, vivir la Laudato Si es el centro, ¿no? Y en la siguiente, hablando de diversidad, unidad en la diversidad, hay algo muy especial en el MCMC, es que a la vez tenemos miembros que son organizaciones, que pueden ser locales, nacionales, internacionales, y individuos, miembros de base, personas que se han formado, capacitado como animadores Laudato Si, por ejemplo, o de la generación Laudato Si, los jóvenes, y se organizan, están invitados a entrar en comunión a nivel local en círculos, pues son pequeños colectivos locales de miembros que van a trabajar con las organizaciones miembros a nivel local, a nivel provincial, nacional, nivel regional, internacional. Pues la palabra al centro, capítulos, en los capítulos que son a diferentes niveles también se encuentran las organizaciones, representantes de las organizaciones y representantes de los miembros de base. Eso es la especificidad de este movimiento que llamamos híbrido, algo nuevo pero muy dinámico, porque las personas que se involucran totalmente como animadores y las personas que representan a organizaciones que tienen también otras tareas, pues el encuentro de eso es muy dinámico y crea mucha esperanza y mucha dinámica. La siguiente. Las estructuras, por favor, si pone todo, así es, mejor. Pues vamos de la base, como la hemos visto ahora, ¿no? Las organizaciones miembro y los movimientos de base que son los círculos Laudato Si. Y pues se encuentran a nivel local, a nivel provincial en grandes países, a nivel nacional en capítulos. Y algo nuevo que estamos pienso que hay una o dos experiencias de consejos regionales donde los capítulos, representantes de los capítulos se encuentran para discutir de la misión de MCMC. Y bueno, es un proceso, toma tiempo, necesitamos tiempo para asumirlo bien, pero crece, ¿no? Crece con el número de participantes en el movimiento. El Consejo Mundial de Miembros es lo que era el comité de pilotaje, que ha cambiado un poco de misión y de función, pues representa todos los miembros, organizaciones y animadores, ¿no? Miembros de la base. Este Consejo Mundial debe organizar un foro global que será un tipo de asamblea general, un tipo de espacio, un espacio donde los miembros todos se pueden encontrar. Ya no se ha planificado nada, pero la idea es que necesitamos como MSI un espacio y un tiempo para que todos se encuentran y discuten y piensan sobre el qué y el hacer del movimiento. Pues eso es nuevo e importante porque es global. A nivel global, pues las funciones de gobernanza, el comité directivo fue establecido en 16
y continua, se desarrolla con comité de trabajo. Hay un consejo asesor de cardinales, que le llamamos consejo asesor episcopal, que puede ser a quienes puede ser pedido consejos sobre nuevas iniciativas, nuevos pasos que el movimiento quiere hacer. Y el secretariado, que es central, que es, bueno, Tomás está en Roma, pero otros están en otras partes del mundo, pues el secretariado es global también, ¿no? En diferentes partes del mundo. Esas son las estructuras y pueden ver que se desarrollan los elementos que nos unen, ¿no? La comunión entre todos. Siguiente. El Consejo Mundial de Miembros. Pueden ver esta bonita foto de Assisi, de Asís, en Italia. Fue el lugar donde nos encontramos varias veces porque es un lugar de inspiración, ¿no? Donde vivió San Francisco y, bueno, Laudato Si es palabra de él, ¿no? Y así pueden ver los miembros de este Consejo Mundial de Miembros que se anima y se renova también, ¿no? Con nuevos miembros porque el movimiento crece. Siguiente. El tercer discernimiento fue sobre los valores. Pues aquí hay 10 anclados en nuestra fe. Eso es fundamental, no viene como el primer valor. Comprometidos con la transformación, no es solamente la cabeza, ¿no? Sino que nosotros todos, organizaciones, individuos, somos comprometidos para transformar este mundo segundo lo que Dios nos pide, ¿no? Y que el Papa Francisco ha escrito bien en la Laudato Si. Cuidando los unos de los otros para responder a la llamada, al grito de los pobres. Estoy buscando mis palabras. Somos proféticos, necesitamos proyectarnos en el futuro con una visión, y eso es profético. Un enfoque integral. De nuevo, se hablará de esta integralidad. Al inicio era clima, ¿no? Y nuestro enfoque se ha desarrollado mucho con una visión mucho más integral, el del desarrollo humano integral. Otro valor, unidad en la diversidad, como lo habíamos visto, esta especificidad del movimiento. En la iglesia, primeramente, seguramente, porque las siglas son los católicos para que se involucren y transforman el mundo, ¿no? Pues estamos en la iglesia y en el mundo para transformar este mundo, construyendo puentes con otros movimientos, otras organizaciones que trabajan en la misma dinámica. El punto, el valor de ritmos lentos y rápidos. Cuando trabajamos a nivel global hay una cierta estamos un poco lentos porque somos numerosos, ¿no? Pero hay necesidad también de responder rápidamente a lo que ocurre. Pues abrazar los dos. Puede ser un poco complicado, pero es necesario tener una visión a largo término y también a corto plazo, ¿no? Y vivir en la esperanza que, como anclados en nuestra fe, es lo que nos anima. Un documento detallado será compartido después del encuentro que toma no solamente los valores, sino identidad, misión, etc. La misión, último discernimiento para mí, antes de hablar del nombre.
Es muy corto, pero muy fuerte, ¿no? Inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa común y lograr la justicia climática y ecológica. En la formulación anterior era un poco más centrado, ¿no? Las novedades, inspirar y movilizar. Pues no solamente inspirar, sino también animar a la comunidad, movilizar a la comunidad para que actúe el cuidado de nuestra casa común y lograr no solamente la justicia climática, sino la justicia ecológica, un logro más amplio, como lo he dicho. Y siguiente, la comunidad católica, sí, la comunidad católica, por el momento, hemos pensado que tenemos que quedarnos con la comunidad católica, que son millones de personas en el mundo, ¿no? Y es importante que cada una de la comunidad católica se moviliza, se ha inspirado por Laudato Si y se moviliza para transformar este mundo. Pero sabemos que hay otros, nuestra acercamiento espiritual interesa o moviliza también otros cristianos de otras iglesias y hemos visto también creyentes de otras fes, ¿no? Recientemente un animador Laudato Si, ¿no? Un musulmán ha seguido la capacitación y participa como animador ahora. Pues esto tenemos que ir continuando, pensando la apertura, ¿no? De para quién y con quién trabajamos en este campo. Aquí acabo y Marianne continúa. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Muy clara la explicación. Vamos a pasar ahora, y además quiero agradecer también a los muchos que nos están siguiendo. Esta es la segunda llamada del día, el segundo grupo. Veo que hay gente de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, también de Estados Unidos nos están siguiendo, desde Italia, desde España. Así que bienvenidos y bienvenidas todas. Muchas gracias. Luego tendremos un momento de preguntas y respuestas, por lo cual los invito a que vayan pensando. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden ir poniendo en el chat o la pueden decir luego en el momento de viva voz. El momento que viene ahora es Marianne Confort, va a hablarnos del nuevo nombre, del discernimiento sobre el nuevo nombre. Ella es hermana de la Misericordia en Estados Unidos y es miembro del comité directivo. Marianne va a hablar en inglés, por tanto los que lo necesiten pueden escuchar en español haciendo clic en el botón de interpretación que está debajo a la derecha. Marianne, the floor is yours. Thank you. Buenos dias, good morning. I'm going to share my screen and hopefully this is going to work. Domenica, I think I need permission to share my screen. Okay, Sister Marianne, can you try it? Perfect. Thank you. Perfect. So it's good to be with you all, and I'm very privileged to talk about our new name. But before we reveal that, we wanted to share the discernment process that led to this decision. So we're going to keep you in suspense for just a few more moments. Amy Wulam Echeverria, one of our GCCM co-founders, said of our new name and this process, similar to the name election that occurs in the sacrament of confirmation, we are now in a confirmation moment. It's a very exciting moment for our movement. So Global Catholic Climate Movement, there were a number of challenges with that name, even though it served us very well over the first 6 years of our history.
we're realizing that there were some challenges as we were expanding. It's very difficult to say and remember. It's very long. For those of you who email us, you know that to be true, to remember the email. Also, climate is not always clear in all languages. In some languages, weather and climate are different, but it's confusing in other languages where weather and climate are interchangeable. Also, climate sounds too restricted. It doesn't represent the broader work of ecological conversion and integral ecology that characterizes us, and also that Pope Francis is calling us to. And there's also a lot of challenges in translating it. It becomes much longer and cumbersome in other languages like Spanish, Polish, Portuguese, and other languages. So we had lots of name options. You can see the list here, 34 different name options. So we started from a big list, and then we started narrowing them down. And some of them may sound familiar to you. You might have suggested that, or you may have seen one of these options in conversations we've had with you. So we've had almost a 2-year process in discerning the name, starting in October 2019 when we decided we wanted to start this discernment process through just now, through 2021. So we had several rounds of conversations, surveys, and interviews. And all of you were part of this process because we engaged staff, we engaged the board, we engaged the Global Membership Council, we engaged animators, we engaged the Laudato Si circles, the chapters, and members of our member organizations. So you all have been part of this through the first, second, and final round. So we had the first round of interviews, and we narrowed it down quite a bit to just a few options. And this is what we came up with at the end of the first round and brought to you in the second round. As you may remember, the options were Catholic Climate Movement, Hope for the Earth was kind of the tagline underneath. We also had Catholics for Creation and Hope for Our Common Home. We had the Laudato Si Alliance and Catholics for Our Common Home. The Laudato Si Movement, Catholics for Our Common Home is the tagline, and Laudato, the Global Catholic Climate Movement as the tagline. And you can see the percentages in the different languages of what people preferred when we were in the second round last year. And as you can see, the Laudato Si movement was very strongly preferred. In all languages, we had a great interest and excitement around Laudato Si movement and the tagline, Catholics for Our Common Home. Then we came to the final round. We had the discernment with our GCCM bodies, our global bodies, the board, the membership council, and the secretariat or the staff. And again, Laudato Si movement was affirmed. So some themes that emerged in this process that we wanted to share with you that we thought were important. There was a strong consensus among our members, that's all of you, that Laudato Si is the essence of our movement. It inspired the founding of GCCM, of our movement in 2015, and it's been the basis for all our work. Although the papal magisterium has continued to evolve through other papal encyclicals, Laudato Si is still the cornerstone of our movement story.
And as a reminder, the movement was founded in January 2015, motivated by journalistic rumors about the upcoming encyclical without knowing what its name would be. And then the encyclical was published a few months later. And we know that Laudato Si is much more than an encyclical. Ultimately, it's about the Franciscan worldview of communion with all creation as expressed by the Canticle of Creatures. And we did have Franciscan be part of this discernment process, and they've been very supportive. Over time, our work evolved into a more holistic approach, moving organically from a climate focus when we were founded in 2015 to the broader care for our common home approach of Laudato Si. From the season of creation to many programs bearing the Laudato Si name, most of our work incorporates an integral ecology approach. We already have Laudato Si animators, Laudato Si circles, Laudato Si week, Laudato Si retreats, Laudato Si generation. So this is not at all new to us. There is strong support for having movement in the name as it's essential to our identity. So hence we have that very clearly in that. We also had a consensus on the need to maintain a Catholic identity, conveyed implicitly in the name Laudato Si and explicitly in the tagline or the motto, Catholics for our common home. But we realize we still need more discernment about how and how much to extend to non-Catholics. As Michelle said, we've already been very interfaith and had a member of the Muslim community who joined the Animators program, and we're very excited to see that kind of movement of Laudato Si into other spaces. So we had a lot of comments from participants about what this process meant to them. This was very intentional by our movement and the Secretariat and Board to be a very synodal process and engage many people. So just a couple of comments from some of you. Sergio Reyes Ruiz, an animator of animators in Mexico, wrote, "Thank you very much for this democratic and participatory exercise. I hope to be able to participate and contribute to the organization of more dialogues and exchanges." And in Italy, we had Anna Rita LaRusso, who's a Laudato Si animator. And she says, "I appreciate the consideration of completely different options from the current name. This denotes that there is no fear of an identity crisis." Very good point. We're all very clear of who we are, and we just needed that to be in the name. Then we had Jessica Sanchez Leon, animator of animators in Venezuela, who said, "Thank you. I hope the Holy Spirit works through us." And I'll just add that I think it is. It's always been with our movement from the beginning. And then we have me. And I guess I said in my comments, our conversation was expansive and open. It certainly was. We had many conversations, both with the board and with the Global Membership Council. And we also want to note that there's already been the use of Laudato Si movement. For example, in the Panama chapter, they've been using Laudato Si movement, the Panama Laudato Si movement. So they're kind of the prophets in our midst, charting the way forward. As are some of our individuals, such as this Laudato Si animator from Brazil, already using Laudato Si movement name. But of course, there was one final round of consultation. We couldn't move to Laudato Si movement without first consulting with Pope Francis. Since Laudato Si is his encyclical, we knew it was very important to engage him around this. So we wrote a formal letter
to the Pope and also sent him a book of photographs of our movement. And I'll read for you one little part of the letter, since it's probably in too small print to read, and so we have it in both languages. We have discerned synodally that the name Laudato Si movement best reflects our identity and charism. Since this is the name of your prophetic encyclical, we would like to humbly ask if you are agreeable to this name for the movement. Our intention is to be at the service of you and the Church, so your opinion and approval are essential to us. And on the eve of Pentecost, we got our response. The Pope said yes. He wrote a note to us in the book that we had sent him and returned the book to us. And he said yes by calling us our new name. He said, to the Laudato Si movement, thank you for the mission of promoting integral ecology and for the help you give to the Church throughout the world. Happy Laudato Si week. Fraternally, Francisco. So we are obviously thrilled and overjoyed that the Pope agreed that this is the name that best fits our movement at this time. We will have a formal announcement on July 29th. You all are getting a sneak peek or an advance look at this because you're all part of our movement. And we wanted to give you the information before we shared it with the rest of the world. And we're so glad that you're with us to hear this today. So wanted to share some takeaways of this new name and mission. Just to be clear that even with this new name, and we are, this work will continue and will continue to be focused on care for a common planetary home, since that's the overarching theme of the Laudato Si encyclical as summarized by its subtitle. And it's the framing used in our new mission statement. We also recognize that our movement's growth invites us to deepen our understanding of subsidiarity with local chapters and members, and how we combine both the great work of members on local issues like mining, mega dams, plastic pollution, river pollution, and so many other issues as we hear the cry of our earth and the cry of the poor. And we also recognize the joint efforts on our global campaigns for climate and ecological justice, such as our current petition, Healthy People, Healthy Planet. The Biodiversity and Climate Petition is called that. Also our fossil fuel divestment campaign and so many others, both globally and that you're all doing in your chapters, your circles, and your movements locally. We also always hold up our spiritual goal of ecological conversion. And that's implicit in our mission statement, as Michelle told us, with the word inspire. That was very deliberate to include that. And that will remain a key cross-cutting priority and also carried out in the spirit of an integral ecology that connects the dots between ecological and social issues. We know that Laudato Si is much more than an encyclical. Ultimately, it's about the Franciscan worldview of communion with all creation as expressed by the Canticle of the Creatures. Even if our movement is a broad tent that brings together many organizations and grassroots communities, we humbly acknowledge that there is a lot of Laudato Si action taking place outside of our movement, ranging from the Vatican's Laudato Si action platform that we're all actively supporting and participating in. And then there's also the territorial networks that are very important partners, RAPAM in the Amazon rainforest, RABOC in the Congo Basin of Africa, RAMAM in Mesoamerica, and ROAN in Asia and the Pacific. And then there's so many other Laudato Si inspired initiatives, the Laudato Si Institute, the Laudato Si Observatory,
the Laudato Si Scholars Network, Laudato Si Foundation, Laudato Si Communities. There's so many that have already adopted Laudato Si name. So we're delighted to see that so much life was inspired by the encyclical, and also Corrida Amazonia, which was Pope Francis's response to the Synod on the Amazon. And we humbly offer our support and collaboration to all of you and to anyone and everyone who is committed to this transformative message of Laudato Si. And I'm going to stop sharing and turn it back to Gabriel. Thank you very much, Marianne. Gracias, Marianne. Volvemos ahora al español. Les recuerdo que dentro de unos minutos tendremos un momento de diálogo en el que podréis dejar vuestras consultas o sugerencias. Os invito a que vayan pensando en esas sugerencias. Como hemos visto hasta aquí, este proceso extraordinario de los últimos 2 años y pico, concluye con el cambio de nombre, y confiamos en que el cambio de nombre evite confusiones. Esta lista que presentó Marianne de 34 nombres erróneos que hemos recogido en este tiempo, por ejemplo, algunos muy locos como cambio climático católico o crisis climática católica, así nos han llamado. Confiamos en que el nuevo nombre evite estas confusiones, pero el nuevo nombre no deja de ser al final la guinda que corona el postre, ¿no? El paso final de un proceso de discernimiento que nos han explicado muy bien Michelle y Marianne. Vamos a pasar entonces a estos testimonios. En primer lugar, quisiera invitar a Lirio Cáceres, de Colombia. Lirio, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Paz y bien, ¿cómo están? Paz y bien, adelante. Sí, gracias. Bueno, gracias a Marianne por esa bellísima síntesis del camino recorrido. Y estaba tratando de... no sé si, Domeni, ¿me puedes permitir compartir la pantalla un momentico? Ya te doy el acceso, Lirio. Gracias. Sí, estaba pensando en cuál puede ser la imagen que sintetiza esta experiencia de discernimiento. Y me imaginaba pues una travesía, un viaje, una aventura. Hice lo quiero representar de esta manera que ustedes ven acá en la pantalla, con estas palabras que quiero resaltar: un camino comunitario, una vivencia de sinodalidad. Efectivamente, sínodo es eso de caminar juntos, pero una experiencia también de aventura compartida, con un hermoso horizonte y con una interacción en el proceso de ir dando paso a paso desde el 2019. Estaba viendo que fue octubre 29 de 2019 cuando llegó el correo invitando a ser parte de este ejercicio de pensar el nombre. Y también estaba viendo cómo con el magisterio del Papa Francisco y la evolución de Laudato Si, pues ha crecido también esta conciencia de ecología integral. Justamente hoy, fiesta de Santa María Goretti, hace 3 años, quienes estábamos en la conferencia para celebrar el 3er año de Laudato Si, tuvimos una audiencia con su santidad, con el Papa Francisco, a quien hacemos votos de una pronta recuperación. Entonces me parece muy lindo también la secuencia de viaje, tener como estas fechas que terminan siendo simbólicas. Y en el lenguaje de la iglesia esto era como un duc in altum, ¿no? Como lánzate mar adentro, vamos movimiento, vamos a esta aventura. En mi experiencia, esta consulta de participación se convirtió en un itinerario de transformación desde lo eclesial, ahora muy importante en América Latina porque estamos en un camino de asamblea eclesial. En la Amazonía tenemos una conferencia eclesial para la Amazonía, pero también un itinerario de transformación en la mente global, ¿no? Entender. Y vi estos 5 puntos de mi transformación, de mi camino, que quiero compartir con ustedes. Uno, de mis intuiciones. Yo pensaba que esto podía llamarse una alianza, Laudato Si, ¿sí? Y ahora tenemos unos acuerdos
mediados por la parte técnica, por el dato científico, por la consulta y la escucha de las diferentes instancias de nuestro movimiento. Una cosa es mi cultura, hablar desde América Latina, desde Colombia, hablar en español, y otra cosa es llegar a unos consensos buscando palabras que se entendieran en francés, en inglés, en polaco, en italiano. Cuando inicié este proceso tenía miedos, tenía temores, pero al escucharnos y al analizar esos resultados que Marian nos presentó en estas tablas, también se van viendo nuestras certezas. O sea, el paso del yo al nosotros. También tenía mis sesgos, o sea, como los paradigmas, y se fueron convirtiendo en un itinerario sinodal de aprendizajes, que también creo que Marian los ha resumido de una forma magnífica, y Michelle también nos ha presentado ese horizonte. Y claro, hay una parte de mis aportes, o sea, sentir que he participado, que he dado ideas, que he interactuado, que incluso con las preguntas y dudas he contribuido, y ahora siento una satisfacción y una esperanza inmensa de nuestras conclusiones, ¿no? Unas conclusiones que son globales y unas conclusiones que son eclesiales. De manera que termino diciendo que es encantador este trayecto, esta travesía de aventura, de novedad, para mover Laudato Si, el movimiento que mueve Laudato Si, y es decir, se mueve la alabanza del Creador, y mover la alabanza del Creador es aprender a cuidarnos los unos a los otros como Él, el buen pastor, nos cuide. Gracias por esta invitación y por este itinerario de transformación. Muchas gracias, Alirio, por participar, por dejarnos su testimonio. Pasamos ahora a Roxana Esquef, desde Uruguay. Roxana, ¿estás por aquí? Estoy por acá. Adelante. No hay mucho más para agregar. La verdad que ha sido una síntesis súper completa de todo lo que ha sido este proceso, que como bien decían todos, ha sido muy enriquecedor. Esto de, como decía León Felipe, lo importante no es llegar solo y primero, sino juntos y a tiempo. Me parece que eso ha sido como una de las diferenciales, después de haber vencido, como bien decía Lirio, todos los temores que también tuvimos de que los cambios generan eso, el podernos animar y el priorizar esto de movernos unos con otros, de conmovernos, superando las dificultades de idioma, viendo qué palabra era la más adecuada para que en todos los idiomas dijera lo mismo, significara las mismas cosas. Me parece que ha sido realmente muy enriquecedor, y creo que un poco hablando con mucha gente de los círculos y del capítulo, también decían esto mismo que decía Lirio, ¿no? Sentir que todos hemos participado, que todos hemos opinado en distintos momentos, y eso siempre es una riqueza. Creo que ha sido realmente un proceso sinodal, y por supuesto es una gran alegría que como decía Lirio, ahora tengamos que movernos, Laudato Si, en esa alabanza increíble a la cual San Francisco de Asís nos convocaba. Muchas gracias, Roxana. Y vamos por último con un testimonio de Mabel Zúñiga desde Panamá.
ellos adoptaron antes que nadie, ¿no?, el movimiento Laudato Si en Panamá. Mabel, cuéntanos un poquito cómo fue aquello. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes para los que están de tarde. Un gusto por saludarlos. Mi nombre es Mabel Zúñiga. Y bueno, sí, fue muy bonito, con mucha disidencia, que Panamá haya adoptado el nombre Movimiento Laudato Si Panamá. El Movimiento Laudato Si Panamá surgió como un regalo de la JMJ que se dio también acá en Panamá. Fue un regalo de muchas personas que decidieron, luego de la JMJ, seguir llevando este mensaje de ecología integral, este mensaje de cuidado de la casa común y sobre todo cuidado del otro. Entonces, participar de todo el proceso que se ha dado en el movimiento, pues, de cambio de nombre y ver cómo Laudato Si era una de las opciones, nos llenó de mucha alegría, porque sabíamos que por diosidencia algo estaba pasando. Y yo creo que, solamente resumiendo mucho lo que ya dijo Roxana, lo que ya dijo el diácono Alirio, el Laudato Si nos llama a justamente unirnos todos, independientemente de la religión, independientemente de la raza, independientemente de lo que sea, porque somos una sola familia humana. Entonces, qué bonito que de ahora en adelante esa sea nuestra bandera. Volver a las raíces, volver a lo que nos movió, volver a lo que nos transformó y lo que nos permite seguir trabajando porque haya justicia, seguir trabajando porque todos tengan acceso a recursos naturales, seguir trabajando porque los más vulnerables no sean los más afectados por la crisis climática. Entonces, es un regalo muy bonito que nos dio el Papa Francisco en esta encíclica, que la abre a todos los hombres de buena voluntad, que lo abre a toda la humanidad, que lo abre a todas las personas, y que hoy en día como movimiento podamos ser esas puertas abiertas que también reciben a todos los que nos rodean. Entonces, desde Panamá fue una alegría gigante, de verdad, poder ver que ahora el MCMC se va a llamar Movimiento Laudato Si. Nos llena mucho el corazón, porque nosotros en el tiempo que llevamos 2 años trabajando, nos hemos dado cuenta de cómo el nombre Laudato Si es tan transversal, es tan universal. Gente de muchas denominaciones lo conoce, gente de muchos lugares lo conoce, desde científicos, personas de otras religiones, de todos lados la Laudato Si es conocida. Entonces, yo creo que eso es lo que nos llama, y ese es el mensaje final que nos ha dado el Papa, que nos ha dado la vida, que nos ha dado el Espíritu Santo, de seguir siendo puertas, seguir siendo diálogos, seguir caminando juntos, pero sobre todo seguir alcanzando las periferias, seguir saliendo de la iglesia, seguir saliendo de las 4 paredes, y seguir entendiendo que debemos ser puentes, ¿no? Que debemos ser puertas abiertas para todo lo que vengan, para todos los que quieran integrarse en el cuidado de la casa común, que se concluye como cuidado del otro. Así que con mucha alegría, de verdad, adoptamos también este nombre, y también estamos muy contentos que ahora también el movimiento también se va a llamar Movimiento Laudato Si. Muchas gracias, Mabel. Vamos ya a ir a entrar en la parte de diálogo. Tenemos algunas preguntas ya, varias, en el chat. Sí que los invito a que las preguntas que tengan que ver con algunas que hay preguntando allí sobre recursos y demás, para difundir Laudato Si y demás, o para catequistas, voy a dejar mi correo electrónico luego en el chat, me la pueden escribir y les voy respondiendo uno a uno para no alargar demasiado el diálogo con temas de recursos, e intentar que en el diálogo sí que fluyan más las ideas relativas a lo que estamos aquí presentando, que son las estructuras, la misión y el nuevo nombre. A nivel de la campaña de comunicación, evidentemente, como decía al principio, no hemos querido compartir con ustedes primero todos estos cambios y el cambio de nombre, y a partir de mañana comenzaremos la campaña de alguna manera pública de comunicación para dejar que nuestra audiencia, que el resto de miembros del movimiento y demás, público en general, pues vaya adquiriendo, vaya informándose de estos cambios que hemos presentado en la llamada de hoy. Mañana comenzaremos con un blog post explicando básicamente el proceso sinodal que hemos seguido, la decisión de cambiar el nombre, y a partir de ahí hasta el 29 de julio, que será la fecha en la que anunciemos formalmente el cambio de nombre públicamente, pues iremos publicando distintos contenidos que tienen que ver con la presentación de esta identidad que nos compartía Michelle, también con las estructuras, luego la nueva definición, la nueva misión, declaración de misión que hemos adquirido, los valores que también Michelle nos presentó. Y todo esto lo iremos haciendo durante el mes de julio, mezclándolo con la propia construcción de la historia del movimiento. A través de entrevistas, de pequeños videos, de podcasts, iremos contando también cómo surgió este movimiento hace 6 años y cómo ha ido evolucionando en estos 6 años hasta este momento.
no sé si hoy o quizás mañana, cada uno de ustedes recibirá un correo electrónico en el que compartiremos el PowerPoint que estamos utilizando en esta llamada, por si ustedes quieren volver a verlo o quieren utilizarlo para hacer alguna presentación con su gente. También en ese correo electrónico vamos a incluir los nuevos logos del movimiento Laudato Si en los distintos idiomas, el manual de marca del movimiento Laudato Si, para que todos sepamos cómo utilizar esta nueva imagen, esta nueva marca, y un PDF de 2 páginas donde estarán explicados los valores que Michelle nos comentó antes. Por cierto, si se fijaron en la presentación de Marianne, el subtítulo del logo es Católicos por el cuidado de la casa común. Este subtítulo vamos a reemplazarlo inicialmente y vamos a utilizar Movimiento Laudato Si, antes Movimiento Católico Mundial por el Clima como subtítulo, y luego a partir de enero pondremos en el logo el subtítulo que habíamos definido, ¿no? El de Católicos por nuestra casa común. A partir de ahora, cada semana también estaremos compartiendo un pequeño social media pack con algunas imágenes y algunos textos para que ustedes puedan, si quieren, ayudarnos a difundir y compartir en sus redes sociales. Y como decía al principio también, este nuevo nombre es confidencial. Esperemos que se mantenga confidencial hasta el 29 de julio, que es el momento en que lo anunciaremos públicamente. Así que les pedimos por favor que nos ayuden a mantener este pequeño secreto hasta el 29 de julio. Y ya como nota final, el 29 de julio también se lanzará la nueva web del movimiento Laudato Si. Es una web completamente nueva que tendrá varias nuevas funcionalidades, pero entre otras estará la posibilidad de que los capítulos del movimiento tengan su propio mini website dentro del sitio general. En este pequeño sitio dentro del sitio general, los capítulos podrán poner su información de contacto, sus actividades, programar eventos y compartir sus noticias. Entonces, cualquiera de los capítulos que necesite esta funcionalidad, también los invitamos a que lo soliciten. Dejaré mi correo electrónico luego y que lo hagan antes del 15 de julio. Solamente como comentario final, la nueva web será laudatosimmovement.org. Así que, sin más, vamos a pasar a este momento de diálogo. Teníamos algunas palabras pedidas previamente. Los invito a que utilicen la herramienta de levantar la mano para ordenar el diálogo. Pablo Canciani, desde Argentina. Adelante. Lo que sí les pido es que sean muy breves y concretos para dar posibilidad a que todo el mundo se exprese. Gracias. Pablo, adelante. Sí, buen día, buenas tardes para todos. Brevemente, agradecimiento a todo lo que pasó. Yo conozco el movimiento desde su gestación y he visto cómo empezó a gatear y ya veo que ha llegado a la adultez. Así que eso, y cómo creció, y eso es posible gracias al influjo del Espíritu Santo y yo creo también el respaldo de nuestra Madre Santa María Virgen. Así que bueno, eso se nota en cómo hemos crecido. Yo estaba mirando con atención la exposición de Michel Roy, y hay algo que habíamos charlado hace poco más de 2 años con Fabián Campos y Silvia Alonso, aquí en una visita de Fabián a Buenos Aires, que es la necesidad de incorporar un mini consejo científico asesor al funcionamiento del movimiento, justamente, sobre todo ahora que estamos avanzando en integración como Laudato Si. El tema científico-tecnológico es un tema complejo y que tiene que alimentar todas nuestras acciones para evitar caer en un barniz verdoso de cosas que no son totalmente confiables, que se dicen a veces del tema ambiental. Y también otro eje fundamental que creo que es importante es la recuperación y la colaboración con los conocimientos de los pueblos originarios, que también es parte del conocimiento. Por eso yo no llamo esto una acción de consejo científico-tecnológico, sino un consejo del conocimiento, al cual puedan recurrir los capítulos nacionales y regionales y el liderazgo del movimiento para asesoramiento, para educación, para divulgación de todos los integrantes. Eso por un lado. Y dentro del marco de la integralidad, quizás sea interesante trabajar o pensar y analizar cómo encarar una rama del movimiento que se enfoque en el empresariado,
Aquí hemos hablado con muchos empresarios que están interesados en hacer una transición a la sustentabilidad hacia un modelo de desarrollo integral, y no siempre encuentran un eco, y colaborando con el empresariado creo que podemos generar otras cosas que nos pide Francisco, como es la ampliación de la oferta laboral, trabajos dignos, trabajos sanos para la gente. Creo que ese es un aspecto esencial que en esta nueva etapa, donde apuntamos al concepto de integralidad, debemos abordar. Lo dejo, yo no lo pude hacer antes porque estuve 2 años fuera de combate por un tema de salud, pero bueno, aprovecho esta ocasión y esta nueva etapa para dejarles a ustedes esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la propuesta. No sé, Tomás, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, saludos desde Roma. Una gran alegría estar con todos ustedes. La idea de Pablo, me acuerdo, Pablo, de la propuesta del Consejo del Comité Científico. Efectivamente, Pablo es un científico del clima. Así que sí, pensando en las estructuras, puede ser un lindo momento de pensar. Y la segunda propuesta creo que quizás sería más para pensarlo, está la plataforma de acción Laudato Si del Dicasterio, buena pregunta sobre eso. Me parece que sería más por ahí la mano, pero bueno, se puede comenzar más en el futuro. Gracias, Pablo. Gracias, Tomás. Sí, María Alía también preguntaba esto de cómo se relaciona el movimiento Laudato Si con la plataforma de acción Laudato Si que presentó el Dicasterio al final de la semana Laudato Si. Se relaciona muchísimo. Digamos que el movimiento Laudato Si o el movimiento católico mundial por el clima ahora mismo es una parte relevante del desarrollo de la plataforma de acción Laudato Si, y entendemos que la plataforma de acción Laudato Si es una herramienta fundamental para integrar precisamente los distintos estamentos de la Iglesia y de las organizaciones que trabajan o trabajamos alrededor de estos temas. Así que está íntimamente relacionado, María, si respondo a tu pregunta. Luego hay una pregunta de Pedro José que plantea cómo defender a los defensores, a la gente que está trabajando en el terreno defendiendo los pueblos originarios o la biodiversidad, ¿no? para evitar estos ecomártires. No sé si Tomás o alguien quiere responder a Pedro José, alguna idea de cómo defender a los defensores o cómo desde el movimiento podemos defender a los defensores. Bueno, dos cositas. Por un lado estaremos hablando justo después de esto, y Igor estará presentando, que algunos de ustedes conocen, estará presentando sobre próximas iniciativas, así que quizás se puede hablar un poquito más en ese contexto, y también estoy pensando quizás más guardar el tiempo de esta reunión para el proceso de discernimiento en sí mismo. Después se puede seguir conversando en distintos espacios sobre iniciativas concretas, pero me parece que es relevante para lo que sigue después, un poquito al final de este llamado. Gracias. Gracias, Tomás. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere aportar su granito de arena a la conversación? Siéntanse libres de abrir el micrófono y hablar. Sean tímidos. Gabriel, yo un poco sobre el tema de los defensores, quisiera compartirles sobre la experiencia del capítulo de Ecuador, que por aquí está Paula, y tal vez puede dar un poquito más de detalles. Ellos han estado trabajando cerca, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo como sociedad civil y presentando estos casos. Entonces también como que es importante que las articulaciones también sean nacionales y nos acerquemos a las instancias de cada país. Cada país es diferente, por lo tanto la articulación local y nacional es sumamente importante y es el primer paso para acercarnos a las instancias nacionales o locales que son las específicas para abordar estos temas, por ejemplo, de los defensores. Y creo que Paula tal vez ahí puede comentar algo más sobre cómo el capítulo de Ecuador ha trabajado con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Gracias, Fabián, por la referencia, y dejamos a Paula ahí a disposición por si alguien quiere tener más información, para no apartarnos demasiado del tema central de esta llamada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Mientras tanto, Trinidad preguntaba sobre cómo vamos a trabajar los objetivos Laudato Si a través de la plataforma de acción, evidentemente. Ese es el instrumento válido para la implementación o para el desarrollo de los objetivos Laudato Si, así que Trinidad, la plataforma como caballo de batalla, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Consultas?
Carlos, ¿estás levantando la mano? Sí, adelante, Carlos Delgado, de la Arquidiócesis de Madrid. Una pregunta, he visto que había preguntas, de hecho, en el chat sobre esto también. Cuando habéis elegido hemos elegido el subtítulo de Católicos por el cuidado de la casa común, estamos de alguna forma renunciando también a una vía ecuménica. Es decir, que estamos cerrando un poco o aislando ese círculo que en un principio yo consideraba que era más abierto. Lo digo porque precisamente en muchos de nuestros actos vamos en alianza con los ortodoxos, por ejemplo, o con los anglicanos, o con otros cristianos, ya por no meterme con lo que decíais justo antes como testimonio de incluso un musulmán que ha entrado dentro de la animación Laudato Si, ¿no? ¿Podríamos ser más flexibles en el nombre? Es decir, podríamos, yo no digo de abrirlo a todos, porque comprendo que si no seríamos un green faith y ya hay plataformas en ese sentido a nivel mundial, ¿no? Pero sí a lo mejor cristianos por el cuidado de la casa común en vez de solamente católicos, para dejar un poco abierta la mano, digamos, dar la mano también y tender esos puentes a nivel ecuménico, que es también lo que se nos pide desde Roma. Gracias, Carlos. Tomás. Sí, no sé si Marian o alguno de los otros quiere comentar, o Michelle, pero sí, fue algo que el proceso de discernimiento efectivamente se conversó, y como lo presentó Michelle, dijo a ser discernido, a continuar siendo discernido. Yo creo que no llegamos a una conclusión clara. En los llamados eso de discernimiento, sí, quedó claro que hay que seguir pensándolo, rezándolo, conversándolo, discerniéndolo, porque sí, por un lado, sí, hay un deseo fuerte de tener las puertas abiertas, al mismo tiempo estar anclados en nuestra identidad católica. Todavía no está del todo claro, creo, cómo es la mejor forma de hacerlo, pero es una realidad que ya tenemos hoy animadores Laudato Si de otros, no solamente de otras denominaciones cristianas, sino incluso, como se menciona, hasta un musulmán. Así que es algo que nos interpela, creo, y hay que seguir discerniéndolo. Gracias, Carlos. Gracias, Tomás. Gracias, Carlos. Creo que Ronel, tenías la mano levantada. Sí, gracias. Buenos días con todos, buenas tardes con todos también. Sí, no, iba un poquito por lo que decía Carlos, hasta qué punto el movimiento se ve que no tiene otra salida de poner solamente católicos o no, porque yo también estaría de acuerdo con que se abra un poco, más, ¿no? En este sentido, pues creo que el Papa nos ha dado siempre testimonio de estar abiertos, digamos, también hasta incluso a otras confesiones, oración con otros credos también, ¿no? Creo de que nuestro movimiento tendría que también tener esas mismas características, pero no sé hasta qué punto, cuán amarrado estamos a esto de poner solamente católicos, tenemos libertad. Yo aconsejaría de que nos abramos un poco más, ¿no? Hablemos, como decía Carlos, del ecumenismo también, ¿no? Nada más. Gracias, Ronel. Un poco lo respondió ya Tomás antes, y evidentemente es un movimiento católico, pero abierto y ecuménico. De hecho, nuestra participación en el tiempo de la creación, un momento ecuménico por excelencia durante el año, lo atestigua, pero sí hay que seguir discerniendo esto de qué poner en los títulos, ¿no? Pablo, ya te doy la palabra, pero le doy primero a Elkin Avis. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muy interesante felicitarlo. Yo vengo haciendo este acercamiento muy asiduo y ya estamos en conversación con John. Estamos allí en este proceso de seguir creciendo con ustedes en este movimiento. En la discusión, pues, entre comillas, que estamos dando sobre el nombre del movimiento, yo creo que el espíritu de la misma Laudato Si, y el Papa lo expresa, y el Papa es muy dado a expresar a todo hombre de buena voluntad, ¿verdad? Hombre y mujer de buena voluntad. Entonces, si nosotros estamos hablando del movimiento Laudato Si, ese es el nombre que queda. Entonces, si el nombre es movimiento Laudato Si, indistintamente, ahí no estamos hablando si somos católicos, somos cristianos, y ahí cabe todo el mundo. Entonces, es como la comprensión que yo hago. No sé si estoy un poquito
desenfocado, pero es la comprensión que yo hago. Movimiento Laudato Si es el nuevo nombre que queda. Y el movimiento Laudato Si y la encíclica Laudato Si, el Papa lo expresa ahí en el mismo texto, de que es un texto escrito para todo aquel de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces quería como hacer ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Seikin. Y como comentaba antes, este subtítulo que incluye la palabra católicos no aparecerá públicamente hasta enero, con lo cual quizás tenemos también un tiempo providencial de discernirlo mejor. Tenemos muchas voces masculinas, ¿no? Hay alguna femenina que aquí, Doris Vasconcelos, que levanta la mano, por fin una mujer. Adelante, Doris. Buenos dias, paz e bem. Quero aqui dizer que é uma felicidade ouvir, que acabamos de ouvir. Eu penso que esse momento é um momento de discernimento da presença do Espírito Santo nos conduzindo justamente a esta proposição que a Laudato Si nos pede desde 2015, que é esse retorno à origem, né, e o carisma de Francisco, quando diz do cuidado à casa comum. E quando o movimento vem agora com um novo nome surgido, de todo o discernimento feito pelos animadores de Laudato Si, pela coordenação e todo o corpo que forma este movimento, é a demonstração, mais uma vez, do quanto é importante a integração, a união, a fraternidade e aquilo que a Fratelli Tutti, que Papa Francisco nos diz, irmãos entre irmãos. E quando eu digo irmãos entre irmãos, lembramos do que Francisco também nos fala. Nós temos que ser uma igreja inclusiva, né, onde todos podem estar à mesa. E aí não se identifica a questão de religião. Todos irmãos e irmãs, no cuidado da casa comum, independente da religião, credo ou etnia, mas que nós cuidemos da casa comum no sentido integracional para que pudermos fazer a justiça geracional às demais gerações e, ao mesmo tempo, realmente comprometer e assumir o nosso compromisso, guardiãs da casa comum, guardiãs do projeto de Deus, que é vivenciar o plano salvífico do Senhor a cada irmão e irmã da humanidade. Parabéns por mais esse discernimento, essa caminhada e essa unidade na diversidade de dons e carisma. É assim que o Senhor nos pede, é assim que o Espírito nos conduz. Amém. Obrigado, Doris. Muchas gracias por tu comentario. Es en la misma línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Y alguien lo ponía en el chat. La apertura no está en el nombre, sino en la actitud, Marcela. Así que este es un poco el camino. Pablo, brevemente, luego Rocío y luego Michelle. Y muy brevemente, yo vengo participando en actividades ambientales ecuménicas en Argentina desde hace 10 años fácilmente. Y una cosa que recientemente he sido invitado a dar charlas a los jóvenes evangelistas de Buenos Aires. Pero siempre yo lo que observo es que cada sector en estas reuniones ecuménicas mantiene su identidad. O sea, trabajamos ecuménicamente desde el concepto de identidad de cada uno. Y creo que el catolicismo es nuestra identidad como grupo, aunque seamos, y como se dijo acá en el mensaje, abiertos al ecumenismo y dispuestos a la integración. Pero la diversidad se construye cuando cada uno mantiene su identidad y acepta la identidad del otro. Por eso creo que es importante seguir identificándonos como católicos y que trabajemos e integremos gente de distintos credos, pero que se sepa que la filosofía de la estructura básica es nuestro catolicismo, que de hecho significa universal. Por eso creo que el término tiene que estar. Gracias. Gracias, Pablo. Rocío. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, yo quería volver a algo que sugirió Pablo en la perspectiva de Laudato Si y la ecología integral. Y es que efectivamente ahora, frente a los efectos de la pandemia en toda América Latina, bueno, en todo el mundo, por ejemplo, en el caso del Perú, bueno, tanto el problema del hambre como el problema del empleo son muy serios. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es cómo entrelazar iniciativas de empleo, porque el desempleo ha crecido exponencialmente, con justamente una reactivación económica
que signifique transición ecológica, transición ecosocial. Y entonces justamente ver cómo los compromisos, por ejemplo, ante el Acuerdo de París, los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático que se han asumido, cómo identificamos y los hacemos aterrizar, porque todavía en algunos casos son muy genéricos, en actividades concretas de empleo y en iniciativas económicas en la perspectiva de la transición. Entonces ese comité efectivamente podría también ayudar. O sea, cuando Pablo sugirió eso, pensé, ¿no?, que eso también es algo que podría permitir esa ligación entre lo social y lo ecológico, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Michelle, la última palabra. Última, mamma mía. Okay. No, el punto del que se habló sobre la defensa de los actores. Hay iniciativas en el mundo desde muchos años para la protección de los activistas que se movilizan, especialmente en el campo de extractivas, cuando es muy peligroso, ¿no? Y pienso en Frontline Defenders, que tiene buena experiencia ahora, que puede ser una organización que puede inspirarnos o con la cual podemos dialogar o hacer partenariado. Había una cuestión en el chat sobre a dónde están los francófonos. Como yo soy francés y pienso que en esta charla también hay Ben, ¿no?, que es nuevo, pero también de Francia. Yo he pedido muchas veces que para los francófonos necesita francés porque no entienden nada a español o inglés. Y estamos empezando ahora en Francia, pero también con idea de reunirse con los que hablan francés en varias partes del mundo, África, Canadá, Suiza, Bélgica. Pues sí, es importante que todos, no solamente los hispanófonos o anglófonos, participan del movimiento, ¿no?, de la dinámica del movimiento, sino también los demás. Y un último punto, el trabajo colectivo con otros creyentes. Aquí en Francia, cuando uno viene con los protestantes, con la Laudato Si, la primera palabra que dicen, eso es papista, ¿no? Eso viene del Papa. Okay, bueno, pues hay que pensarlo bien, cómo vamos adelante enlazándonos con los otros cristianos para empezar. Gracias. Gracias, Michelle. Vamos a concluir este momento de diálogo. Muchas gracias a todos y todas los que han participado. Y evidentemente los canales de comunicación siguen abiertos para lo que queráis seguir comentando a través del correo electrónico o a través de los distintos grupos en redes sociales. Vamos ahora a un momento de oración. Voy a invitar a Luca Terrana, que es animador Laudato Si en Italia, a que nos acompañe con un poco de música, pero antes les invito a que ingresen en menti.com usando el código que está en pantalla. Doménica va a poner el enlace directo también en el chat para que no tengan que poner el código, y que expresen en esa pequeña encuesta, es una pregunta sola, una palabra de bendición para el nuevo movimiento, para el movimiento Laudato Si en este tiempo de transición. Hagan clic directamente en el enlace que Doménica ha compartido en el chat y allí ponen la palabra. Volvemos en 2 minutos. Luca, ti ascoltiamo. Okay. Grazie a tutti. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature.
Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature. Grazie Luca. Grazie a voi. Domenica, vemos el resultado del Menti. La palabra esperanza. Esperanza. A la mañana en inglés salió hope como principal, con lo cual estamos alineados. Esperanza como palabra principal. Muchas gracias a todos por participar. Y ahora, brevemente, los anuncios, los avisos parroquiales, como solemos hacer al final de las celebraciones litúrgicas. Igor, desde Brasil. Igor, ¿cuáles son los avisos parroquiales? Gracias, Gabriel. Buenos días todos y todas. Buenas tardes. Perdón a los traductores, pero voy a hablar en portuñol. Pero sí, pensar los nombres, los discernimientos del nombre, de la misión, nada más hay que pensar cómo mejor poner en práctica nuestra fe, poner en práctica cómo mejor se juntar a las otras organizaciones para poner en práctica y vivir el Laudato Si. Entonces, dos llamados muy importantes en las próximas campañas son la petición, el tiempo de la creación. Y para la petición es un momento, por ser un año muy importante para nosotros, porque es el año que vamos a tener dos grandes conferencias de la ONU, la COP26, la Conferencia del Clima, y la COP15, que es la Conferencia de la Biodiversidad. Y la petición es una manera de involucrar a nuestra comunidad para poner en práctica y poner nuestra voz por la defensa de la biodiversidad y del clima. Entonces, es bueno recordar que el año de 2021 es un año muy importante porque es el tiempo después de 5 años de las 5 cúpulas de la COP21 de París, del Acuerdo de París. Entonces, involucrar nuestras redes es muy importante. Y también pensar la petición no solamente como específicamente las firmas para los líderes políticos, pero también pensar la petición como una herramienta para involucrar nuestras comunidades y nuestras redes. Es una manera de incluir la temática de las COPs, de la biodiversidad, del clima, y cómo es importante los diálogos y los espacios internacionales para combater las dos crisis. Entonces aquí, el próximo, por favor. Aquí hay algunos puntos sobre los objetivos de la petición y también recordar que el tiempo de la creación es un gran momento también para incluir la petición como el llamado a la acción con nuestras comunidades. Entonces, para más informaciones, para ver la petición y todos los recursos, aquí está el enlace de catholicpetition.org y aquí Gabriel también lo compartió en el chat, que hay más informaciones y también cómo involucrar las comunidades en la acción en los próximos meses. Y por último, un otro llamado a acción que muchos de ustedes ya conocen, es el tiempo de la creación, que se inicia en 1 de septiembre hasta 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís.
y que la temática de este año es Una casa para todos, renovando laicos de Dios. Y aquí, bonito ver que muchos de los participantes aquí hablaron sobre la necesidad de trabajar juntos como una comunidad cristiana, como una comunidad con otras religiones. Entonces aquí es un ejemplo concreto de cómo es importante y cómo GCCM también está buscando trabajar junto con nuestros hermanos y hermanas cristianos y cristianas. Entonces, les invitamos a participar también, a planear el tiempo de la creación. Uno de los llamados a la acción es crear una tienda de Abraham como lugar de oración, aprendizaje y acción previo a las cumbres de la ONU. Entonces, hacer la conexión entre el tiempo de la creación y la petición y las cumbres como un llamado a la acción a nuestras comunidades. Entonces, sí, aquí está la invitación y claro, es muy importante pensar las estructuras, los nombres y todo, pero para poner en práctica, para ser una voz que tenga una incidencia política, una incidencia en la sociedad y trabajar junto con otros hermanos y hermanas por el cuidado de la casa común. Y muchas gracias. Muchas gracias, Igor. Y antes de la oración final, vamos a dar la palabra a Tomás Insúa. Por cierto, para aquellos que en el chat preguntaban por los recursos del tiempo de la creación, la guía ecuménica con todos los recursos está disponible ya en la web, que es seasonofcreation.org o tiempodelacreación.org en castellano, y los recursos católicos estarán disponibles en breve. Tomás Insúa, director ejecutivo del movimiento Laudato Si, la palabra es tuya. Saludos nuevamente desde Roma. Bueno, nada, muy breve. Soy consciente del tiempo, la idea era mantener 90 minutos el llamado. Simplemente agradecer la participación en el llamado de hoy, agradecer la participación en el proceso de discernimiento. Sé que han sido más de 500, casi 600 personas, miembros del movimiento, que han participado en distintas etapas del proceso de discernimiento, como compartía Marian más temprano, y bueno, agradecer porque estoy seguro que la mayoría de ustedes ha participado de alguna forma u otra, y agradecer, bueno, al equipo que ayudó a organizar hoy este llamado, este encuentro extraordinario que también revela la necesidad de crear más espacios de encuentro. Ahí está la idea del foro. Vamos a estar pensando en los próximos meses, como decía Michelle al principio, nuevas formas de encontrarnos como movimiento, de compartir novedades. Este ha sido, debemos mencionar, este ha sido un llamado más restringido para aquellos que están más cercanos, digamos, al círculo chico. Estará el anuncio más grande y con todos los animadores Laudato Si, más amplio, digamos. Eso va a ser a fin de mes, así que también recordar eso. Así que bueno, eso, digo, alabado sea nuestro Señor, Laudato Si por la bendición de poder caminar juntos en este camino de conversión ecológica, este camino por nuestra casa común. Y bueno, contamos realmente con cada uno y cada una de ustedes en sus respectivos rincones del planeta, sea donde sea que estén, de liderar el movimiento en sus territorios, en sus comunidades, y también la invitación es, en los próximos meses también estaremos hablando más de cómo hacer carne las distintas cosas que compartimos hoy, ¿no? De que sé que compartimos mucha información, los nuevos valores, este entendimiento de un movimiento híbrido con organizaciones y con movimiento de base. Hay varias cosas que fueron compartidas que requieren tiempo, digamos, para decantar, hay que rumiarlas, digamos. Así que es una invitación a también seguir profundizando en nuestro entendimiento de la identidad del movimiento. Sabemos que no es un proceso de discernimiento, digamos, que está cerrado, que concluyó ahora en julio de 2021, es un proceso que continuará en los próximos años. Como quedó claro, por ejemplo, hay preguntas aún pendientes sobre cómo nuestra identidad católica se combina con el trabajo ecuménico e interreligioso. Hay mucho trabajo todavía por encarnar cuál es esta identidad y este carisma
que el Espíritu Santo en el fondo ha inspirado en el movimiento. Así que bueno, seguimos caminando juntos, en otras palabras, este es simplemente un paso más del camino y bueno, nos veremos en próximos encuentros. Gracias, Gabriel, y te devuelvo la palabra. Un fuerte abrazo. Laudato Si. Muchas gracias, Tomás. Vamos a despedirnos con una oración que la va a rezar el Padre Federico Santos desde Yucatán, México. Padre Federico. Claro que sí, pues como se decía en este día, le pedimos su intercesión a Santa María Goretti. Dios, fuente de toda vida, te damos gracias por el gran regalo de nuestra tierra. Alabado seas, oh Señor, porque en tu bondad infinita nos has bendecido con un mundo natural, abundante y vivificante, dándonos la capacidad de nutrirlo para las generaciones venideras. Gracias por animarnos con tu espíritu y luz, porque a través de este don somos fortalecidos y renovados en nuestra misión aquí en la tierra. Inspirándonos en el ejemplo del Papa Francisco, concédenos la humildad de recordar que somos solo una parte de un vasto ecosistema, una ecología integral, todo lo cual es precioso ante tus ojos. Enriquecidos como somos por la fe, nutridos como estamos a través de la Eucaristía, concédenos la fuerza que necesitamos para ser firmes defensores de los que no tienen voz, conscientes de la importancia intrínseca de todo ser vivo en la tierra. Dotados de una renovada comprensión y apreciación de nuestra tierra, ahora tenemos la responsabilidad de actuar, porque así como fuimos bautizados con agua viva y nos convertimos en embajadores de Cristo a través de nuestra conversión ecológica, ahora nos convertimos en embajadores de nuestra tierra. Que los ríos de conocimiento fluyan desde nuestro interior mientras continuamos trabajando hacia una ecología integral. Empodérenos, oh Señor, para que podamos reconocer la injusticia social y ecológica en nuestras comunidades y actuar con decisión para crear un cambio significativo. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que les bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Padre Federico. Nos despedimos ahora sí. Muchísimas gracias a todos y todas por permanecer esta hora y media con nosotros. Laudato Si. Luca, música para despedirnos. Gracias. Laudato Si. Laudato Si. Most High, all powerful, all good Lord. 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 All praise is yours. All glory is yours. All honor is yours. And all blessing is yours. Most High, all powerful, all good Lord. Most High, all powerful, all good Lord. Most High, all powerful, all good Lord. Most High,
powerful, all good, Lord. Gracias, Lucas, gracias. Thank you, grazie a voi. Sí, bien, buenas tardes, buenos días. A presto. Así bien, muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego, gracias Lucas. Chao.